Vamos a comenzar entonces con las masitas propias de Basilea llamadas Basel-Leckerlei, que son, Basilea es una ciudad de Suiza muy cerquita de Alemania y de Francia también, y ahí hay un pariente cercano de los Lebkuchen, que son las galletitas clásicas de la Navidad, pero hechas de una forma mucho más simple, que son justamente esas. Entonces, si hablamos de galletitas de Navidad, enseguida nos vamos a imaginar en galletitas que tengan especias y que tengan miel. Y las dos opciones en este caso se combinan, va a traer miel y especias. Entonces lo que tenemos que comenzar es justamente con la miel. La miel vamos a tener 300 gramos de miel de abejas que vamos a poner a calentar. Y a esa miel le vamos a agregar azúcar, que van a ser la base de las galletas. De azúcar tenemos 200 gramos. Esto lo vamos a colocar aquí sobre fuego y lo vamos a empezar a calentar hasta que se disuelva el azúcar junto con la miel y entonces se vuelva todo transparente. Una vez que yo tenga eso listo, lo voy a dejar enfriar hasta que esté a temperatura ambiente. Mientras tanto me voy a ver los secos. Tengo harina, 400 gramos de harina. Acá vamos a tamizar 400 gramos de harina común, harina de trigo, harina 4.0. Siempre les digo, la harina más blanca que consigan en su país es la que necesitamos utilizar. Y a esa harina le vamos a agregar canela para darle sabor, le vamos a agregar una cucharada sopera de canela, que van a ser unos 10 gramos, y después una pizca de cada una de las especias de repostería que a ustedes más les gustan. Un poquitito de cardamomo, un poco de nuez moscada, quizás pimienta negra, podemos anís estrellado, tenemos jengibre en polvo, toda esa mezcla de especias directamente las vamos a agregar acá. Y estas masitas llevan como leudante bicarbonato de sodio. Le vamos a poner una cucharadita de té de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio lo vamos a colocar directamente sobre las especias para tamizar todo junto. Una pizca de sal también vamos a incorporar a la masa y también una cucharadita tamaño té de polvo para hornear o levadura química. Fíjense, la miel ya está ahí lista, entonces la vamos a sacar del fuego y la vamos a dejar a que baje un poco la temperatura. Dejamos acá tenemos, ven, la miel con un batidor. Vamos a bajar un poco la temperatura y vamos a hacer que se funda bien el azúcar que está en la base y vamos a incorporarle la manteca o mantequilla dentro de la miel. De manteca tengo en este caso 120 gramos, vamos a agregarlo acá, de paso va a enfriar un poco el caramelo. Y si se dan cuenta son masitas que no tienen huevo. Fíjense, son masitas muy tradicionales, muy antiguas y no hay intervención de huevos de gallina. Entonces son más al estilo de un pan de especias que las clásicas cookies que nosotros tanto conocemos. Vamos a perfumar con la ralladura de un limón, podría ser naranja también, pero el limón le queda muy bien. Y después, cuando esto baje la temperatura, le vamos a agregar una cantidad bastante importante de kirsch. Son 60 centímetros cúbicos. Si no quieren ponerle una bebida alcohólica, pónganle 60 centímetros cúbicos de leche o de jugo de naranjas. Cualquiera de las dos opciones son válidas, pero sí necesita esa cantidad de líquido. Sería lo que reemplaza prácticamente un huevo, son 60 gramos. Entonces, ahora en el centro vamos a colocar toda esta preparación y vamos a unir la masa. Vamos ahí y con una espátula, con una cuchara vamos uniendo. Recuerden que esto va a ser una masa así muy blanda en principio y que ahora la vamos a notar como más corrediza, pero no se olviden que después, cuando la harina se hidrate,
la masa va a empezar a endurecer. Así que unimos bien, rápido. Tenemos cáscaras de naranja y de limón que están confitadas y después cortadas. Las clásicas que le ponen al budín inglés o al pan dulce, en este caso las vamos a incorporar nosotros acá también. Tenemos 100 gramos de estas cáscaras y tenemos 150 gramos de almendras fileteadas. La mitad se las voy a agregar acá y las mitad van a quedar para ponérselas después por encima de las galletitas. Por eso solamente vamos a tomar una parte, las otras las voy a tostar para después integrarlas al glaseado. Pero en principio la masa, fíjese que es muy simple de hacer y entonces vamos a tenerla ya lista. Y acá tengo un molde de 30 por 40 de una altura de unos 3 centímetros donde vamos a colocar la masa. No es que las galletitas van a tener 3 centímetros, pero al tener leudante después van a crecer en el horno y entonces necesito tener una muralla que las contenga. Después van a bajar a 1,5 centímetros o 2, pero en principio tienen que ser así. Y una vez que tenga todo esto listo, como son masas muy raras, muy antiguas, la idea es que si nosotros cocinamos en este momento, la masa desde ya que se va a cocinar, pero nos va a salir un cuadrado muy duro que va a ser difícil de cortar y no es eso lo que buscamos, sino que buscamos una masa que tenga realmente una buena textura en el interior. Entonces, ¿qué es lo que conviene? La masa, así tal cual está, llevarla a la heladera por lo menos 8 horas antes de hornearla. Y lo ideal sería que de un día al otro ustedes la pudieran dejar en la heladera. Y después sacan de la heladera, fría como está, y van a llevar a un horno a 170 grados durante unos 30 o 35 minutos. La conversación son unas masitas dulces que están hechas sobre una base de hojaldre y rellenas con una crema de almendras. No son tan conocidas incluso para los mismos franceses porque son unas masitas de fines del siglo XVIII que surgieron a partir de un libro llamado Le Conversation de Émilie. Y a partir de ahí esas masitas tuvieron mucho suceso. Después cayeron un poco en el olvido y ahora hace unos años que gracias a Philippe Conticini se empezaron a reformular un poco y otras veces las vemos en las pastelerías de París. Tenemos que hacer la crema de almendras. La crema de almendras muchos conocerán porque son la base de todas las tartas de frutas y es una mezcla que siempre hacemos de manteca o mantequilla pomada. En este caso tenemos 100 gramos que vamos a mezclar con 100 gramos de azúcar impalpable, 100 gramos de huevos y 100 gramos de harina de almendras. De todos 100 gramos. Entonces mezclamos primero la manteca con el azúcar. Vamos a ir uniéndola. Y podemos perfumar con ralladura de limón o podemos perfumar también con esencia de vainilla. En este caso vamos a darle un toque más cítrico con el limón, porque después como tenemos masa de hojaldre, que es una masa que tiene bastante contenido graso, entonces necesitamos tener un poco de limpieza en la boca. Agregamos los 100 gramos de huevos, son 2 huevos chicos, y esto lo vamos a unir un poco. Y después le vamos a agregar 100 gramos de polvo de almendras. Las almendras vienen, ¿no es cierto?, peladas, y entonces si nosotros queremos hacerlas polvo podemos enfriarlas un poco en el freezer y pasarlas por la procesadora, y podemos hacerlo de dos maneras, con piel, con esa piel marrón, o bien pelarlas con agua hirviendo y después retiramos del agua. Pasado un minuto retiramos del agua y entre dos lienzos secos las vamos a frotar para sacarle justamente la piel exterior. Y una vez que están así, las vamos a enfriar bien antes de hacer este polvo. En este caso es una harina de almendras que está hecha sin piel, por eso es tan blanca. Y a esta harina de almendras le vamos a agregar una cucharada de harina para que la crema después en el horno realmente se ponga mucho más rica. Esta crema de almendras
tiene una versión llamada crema frangipane que se utiliza para ciertas facturas o para rellenos de muchos productos, y la mezcla de esta crema de almendras con un poco de crema pastelera. Eso se llama crema frangipane o frangipane. Lo habrán escuchado en muchos programas porque se utiliza mucho. A colocarlo en una manga para tenerla mucho más fácil para poder trabajar después, porque son tarteletas individuales. Tengo acá una mermelada de frutas rojas, frambuesas, guindas, cerezas, todas juntas. Podría ser de damasco también. Las tradicionales eran o de frutas rojas o de damascos. Y lo que voy a buscar es las tarteletas de hojaldre que están en la heladera. Entonces, una masa de hojaldre, en lo posible de recortes. ¿Qué son los recortes de hojaldre? Todo lo que queda alrededor de los bordes cuando cortamos con cortapastas y demás, eso se llama recortes. Uno los apila más o menos en el sentido de las capas de la masa y después los enfría y se recortan. Entonces esos recortes que crecen mucho menos que el hojaldre real, y eso es lo que a mí me beneficia para que entonces no se deforme tanto la masa. Picamos con tenedor un poco en la base y vamos a colocar una base de la mermelada y después por encima la crema. Y una vez que esto está listo, fíjense que no llegan hasta la superficie con la crema, porque esa crema después crece en el horno. Voy a buscar más masa de hojaldre que está estirada, muy delgadita, que está fría en la heladera, para hacer lo que va a ser la tapa de esas galletitas. Y lo que tengo acá es un glacé real, el clásico glacé real que usamos para las galletitas de Navidad, para decorar todas esas galletitas, y lo vamos a esparcir con una espátula por encima. Y después voy a cortar lo que van a ser las tapitas de cada una de estas galletitas. Lo que voy a hacer es cortar estos círculos y los voy a apoyar en las tarteletas. Otra de las cosas clásicas que tienen estas galletitas es que vamos a sacar de los bordes unos hilitos de la masa, unos bastoncitos, y los vamos a cruzar ahí para que crezcan en forma irregular sobre las mismas. Son diseños muy tradicionales, pero quedan bien. Vamos a hacer todos y después los vamos a llevar al horno. El glacé real es un glaseado que se utiliza para decorar cookies, glasear masitas o también para dibujar sobre las tortas forradas con fondant. Para realizarlo necesitamos 50 gramos de claras, que es un poco más que una clara, y 250 gramos de azúcar impalpable. Yo el azúcar lo tengo dividido en 200 y en 50 para ir agregándole el resto. Entonces, lo vamos a comenzar a trabajar de a poco y le voy a incorporar una cucharada de jugo de limón para que quede bien blanco y por otro lado para darle bastante brillo. Y después esto lo vamos a empezar a batir y a incorporarle mayor cantidad de azúcar hasta que quede hecho un glaseado blanco y bien firme. Entonces, en ese horno a 180 grados van a estar 25 minutos, 30, depende del tamaño. Y ahora vamos con la tercera de estas galletitas europeas, que son las masitas Gerbu. Masitas clásicas de una confitería que todavía existe hoy en Hungría, en la capital, en Budapest, donde aún son el furor. Vamos a comenzar con la masa. 500 gramos de harina con 10 gramos de polvo para hornear. Esto lo vamos a tamizar juntos. Y por otro lado, 300 gramos de manteca con 60 gramos de azúcar. Fíjense qué poca cantidad de azúcar lleva la masa,
porque no se olviden que después necesitamos guardarnos espacio para lo dulce que va a ser el relleno. Entonces la masa es bastante neutra y sin demasiada cantidad de azúcar para incorporar. Por consiguiente va a ser una masa que es dura. Cuando tiene poca cantidad de azúcar va a ser una masa que es dura. Esto lo vamos a unir. Vamos a incorporarle enseguida un huevo, que son 60 gramos. Y mientras vamos a tamizar esa cantidad de harina, que es de 500 gramos, con apenas de polvo leudante. Entonces, todo esto colocamos acá, el polvo leudante ahí, y tamizamos. Una vez que tenemos la preparación de manteca y azúcar blanqueada, vamos a ir incorporando harina y vamos a tener a mano, por las dudas, un poco de crema de leche, por si la masa no se toma bien. Yo creo que ahí le va a faltar un poquito. Es una cucharada de crema. Crema de leche podría ser leche también o agua, ¿no? Sí. Pero, o una yema si quieren agregarle. Y ahí la masa me parece que ya está. En cuanto se unió y notamos que está lisa, ya detenemos. Como toda masa, tiene que descansar en la heladera hasta que la podamos estirar. Así como está, esto lo vamos a cubrir con film y lo vamos a llevar a la heladera para que enfríe. Tenemos acá ya directamente las capas de masa listas. Son 4 capas. Ustedes dividen la masa en 4 si quieren con una balanza y después las tiran, y depende del tamaño del molde donde las van a armar, va a ser el tamaño. En este caso es 20 por 30, entonces tenemos la masa lista. Vamos al relleno. El relleno es una mezcla de azúcar, mermelada de damascos y nueces. Lo que vamos a hacer es, la cantidad es difícil de decirles cuánto, pero normalmente serán unos 300, unos 400 gramos de mermelada de damascos para toda esa torta, que nosotros la vamos a mezclar un poco acá. Vamos a poner un poquitito más, más o menos un frasco de esos de 400 y algo de gramos. Para que no sea tan dulce y darle un aroma cítrico, le vamos a poner la ralladura de un limón, y después vamos a agregarle 3 o 4 cucharadas de azúcar y después las nueces. Pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer un poco más líquido es esta mermelada de damascos para poder untar capa a capa. Si ven, las masitas se denominan masitas Gerbeaud. El pastelero que las creó y realmente el dueño de la propiedad en su momento fue Henry Kugler. Henry Kugler venía de una familia de pasteleros de Budapest. Toda su familia tenían negocios que hacían pastelería y toda la parte de dulces y salados, pues en esa época eran los cafés, ¿no? El estilo vienés. Y él fue a estudiar a Francia porque la familia quería que se especializara mucho más sofisticadamente en el arte dulce. Entonces lo enviaron a estudiar a Francia y fue innumerables veces. Desde 1858 viaja constantemente para hacer cursos y demás, y en 1882 conoce a Émile Gerbeaud y le ofrece asociarse porque Émile Gerbeaud tenía muy buenas ideas respecto a lo que era la estética. Entonces se asocian y fundan esa Maison Gerbeaud, o la Casa Gerbeaud, con el nombre justamente del socio, ya que Henri no tenía ningún heredero a quien dejarle sus pertenencias y su legado. Y estas masitas son prácticamente uno de los clásicos y los más vendidos. Hoy ya, por supuesto, es aparte de la confitería esa, tienen un restaurante de una estrella Michelin, y hay muchas más cosas para mirar en torno de esa pequeña plaza que alberga justamente a la familia Gerbeaud. Le vamos a agregar 1 o 2 cucharadas de crema de leche para hacer más liviano el relleno, y entonces vamos a empezar a armarlas. Vamos a colocar. Tenemos que tener una idea de dividir mentalmente el relleno en 3, y vamos a colocar una capa de masa. Vamos a extender un poco de la mermelada de damascos con crema y con limón.
Vamos a incorporar nueces, bastante cantidad, porque son lo que vamos a sentir más crujiente en el interior, y un poco de azúcar. Bien, es la forma muy primitiva de armar una torta, pero realmente el sabor es muy bueno. Colocamos la segunda capa y así vamos a seguir hasta llegar a la última. Una vez que tenemos la última masa puesta, entonces lo que tenemos que hacer es presionar sobre la misma para lograr tener lo más pareja posible la masa, que quede plana, y a su vez sentir cómo van hundiéndose las nueces dentro de la masa para que todo quede bien armado, tal cual es lo que necesitamos. Y después con un tenedor vamos haciendo este picado para lograr que respire un poco durante la cocción. Después la torta se presenta al revés, es decir, estas marcas de tenedor van a quedar hacia abajo, porque la parte más plana, lógicamente, va a estar la base. Y esto, ahora como sigue, va a ir al horno durante unos 35 o 40 minutos, depende un poco de cada marco. Los viajes siempre nos traen un poco los recuerdos de las fotos, los videos, pero también esos recuerdos de los sabores y perfumes que quedaron en nuestras papilas. Y en este caso, sin tanto trabajo, hemos logrado hacer las Le Cabli de Basilea, acá decorados con más cajaritas de limón y de naranja, y las almendras. Después la conversación al estilo del 1800, con esa falsa desprolijidad que tienen al estar cada una yendo a su aire. Y finalmente con las masitas Gerbeaud, como se nota cuando ya interviene alguien que estudió pastelería, como el pastelero famoso de la casa Gerbeaud, donde entonces ya todas las capas están uniformes y demás, aún a mitad del 1800. Entonces es lindo justamente poder reproducir esas cosas que quizás hayamos comido cuando estuvimos en las ciudades, o quizás las hayamos visto en tantos documentales y que nos inspiran a tomar un libro de cocina, a ver la receta y a tratar de percibir a través de los sabores todo lo que nos ofrecen las ciudades y el turismo. Así que espero que las hagan, que no se amilanen frente a los posibles detalles que puedan existir en cada una, y que sigan cocinando rico, y nos vemos en la torta.